Bueno, hola a todas y a todos. Hoy vamos a dar comienzo a nuestra clase trabajando con un grupo de fármacos que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroides. Como ya les planteé en nuestro último encuentro por Zoom, y ya les envié la distribución a cada grupo del grupo de fármacos que tiene que preparar como parte de la segunda evaluación parcial. Bueno, había dos grupos de fármacos que se los iba a dar yo. Uno de ellos eran los AINES, que es el que vamos a ver en el video de hoy, y el otro que va a ser vacunas, que va a ser el otro tema que también les voy a dar yo. Bueno, hoy un poco comenzando con este tema de AINES, de antiinflamatorios no esteroides. Lo primero que tenemos que decir es que es un grupo heterogéneo de fármacos que tienen un grado variable de actividad, o sea, pueden ejercer su acción terapéutica como analgésico, como antiinflamatorio, como antipirético, como antiagregante plaquetario. Luego vamos a ver que hay algunos que tienen una función antipirética y analgésica, como el paracetamol, pero nula actividad antiinflamatoria. Hay otros como el ácido acetil salicílico, la aspirina, que reúne todas las actividades, ¿sí? Actúa como antipirético, analgésico, antiinflamatorio, centralmente como antiagregante plaquetario, pero esto lo vamos a ver un poquito después. Bueno, y estos AINES, estos antiinflamatorios no esteroides, actúan tanto a nivel periférico como a nivel central. A nivel periférico, ¿qué es lo que realizan? ¿Cuál es su mecanismo de acción cuando administramos estos AINES? Lo que hacen estos antiinflamatorios no esteroides es inhibir la síntesis de prostaglandinas a partir de que a partir de la inactivación de una enzima que es la ciclooxigenasa. Lo que ustedes cuando vean en el farmanuario o leen el prospecto es lo que figura como COX. Esto es la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa está formada por metabolitos que son mediadores celulares que proceden del ácido araquidónico. Pero lo central es que a nivel periférico inhiben la síntesis de prostaglandinas a partir de la inactivación de una enzima que es la ciclooxigenasa. También a nivel periférico pueden actuar inhibiendo la producción de radicales libres, modificando la producción leucocitaria, etc. La ciclooxigenasa está formada por dos isoformas. Está ahora en estudios una tercera isoforma, pero centralmente vamos a trabajar sobre las dos que ya se conocen, que son la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es una ciclooxigenasa que es constitutiva o fisiológica, ¿sí? Que está presente permanentemente en la mayoría de células y tejidos, en donde lo que hacen es sintetizar prostaglandinas para que ejerzan sus funciones fisiológicas y hemostáticas. ¿En dónde está presente esta isoforma de COX-1? Principalmente en el riñón, en la mucosa gástrica, en el duodeno y en las plaquetas. Luego tenemos la COX-2, ¿sí? Esto era en relación a la COX-1, una de las isoformas de la ciclooxigenasa. La COX-2 solo está presente en tejido inflamado como respuesta a estímulos proinflamatorios. Su inhibición, ¿sí?, parece ser la responsable de las propiedades analgésicas y antiinflamatorias de estos AINES que son inhibidores de la COX-2. Hay nuevos estudios que la ubican como constitutiva en el cerebro, en el pulmón, en páncreas,
en el riñón, en la placenta, en ovarios, que sugeriría un mecanismo central justificando su acción antipirética también. Por ejemplo, dentro de estas COX-2 encontramos, por ejemplo, un medicamento que es el Eterocoxib, son todos los terminados en coxib, que hace un bloqueo selectivo de la enzima COX-2. Inclusive esto hace que produzca menos efectos adversos, así que en general tiende últimamente a buscarse fármacos que sean que realicen un bloqueo selectivo de la enzima COX-2. Bueno, según su mecanismo de acción, los dos grupos de AINE se pueden clasificar en inhibidores de COX-1, COX-2, o sea, las dos isoformas de ciclooxigenasa, como los inhibidores selectivos de COX-2, esto que recién le planteaba, que son todos aquellos terminados en coxib. ¿Cuál es su acción analgésica? Bueno, en general se utiliza en los procesos para la terapéutica analgésica, se utilizan para dolores de intensidad moderada, ¿sí? Tienen una acción moderada respecto a los opiáceos. Hay una escasa relación entre el incremento de la dosis y la potencia analgésica, o sea que por más que siga incrementando las dosis, la potencia analgésica va a ser para dolores de tipo leve o moderado. Inhiben prostaglandinas periféricas, que son las que estimulan las terminales nerviosas nociceptivas, y no todos tienen la misma potencia analgésica. Dentro de los más habituales que utilizamos en enfermería, podemos decir que los más potentes a nivel analgésico dentro de los antiinflamatorios no esteroides, no estamos hablando ni de esteroides ni opiáceos, el más potente es el ketorolac, el ketorolaco, donde predomina la acción analgésica frente a la antiinflamatoria. O sea, hay AINES que tienen varias propiedades, podemos decir, varias actividades, pero donde predomina una sobre otra. Luego encontramos el ácido acetil salicílico, la aspirina, luego el ibuprofeno, el diclofenac, y por último encontramos el paracetamol, que tiene acción analgésica, además de una acción térmica, pero no tiene ninguna acción antiinflamatoria. En relación a los AINES, para un efecto terapéutico, o sea, ejercer una acción antitérmica, lo primero que tenemos que decir es que su efecto solo se manifiesta cuando la temperatura está elevada, ¿sí? O sea, no tiene ningún sentido administrar un antitérmico si no hay una temperatura elevada, porque no va a producir ningún efecto terapéutico. Entonces, decimos, solo se manifiesta cuando la temperatura está elevada y es consecuencia del bloqueo de prostaglandinas que actúan ¿dónde? Que actúan sobre el centro termorregulador del hipotálamo, ¿sí? Entonces disminuyen la fiebre, ¿cómo? Favoreciendo la vasodilatación y la sudoración, que ya sabemos que es uno de los mecanismos de pérdida de calor. Esto ya se ha trabajado, por lo menos conmigo lo han trabajado en la mañana en fundamentos de enfermería. Entonces, ¿cuáles son los más potentes antitérmicos? Allí encontramos la aspirina, encontramos el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, el metamizol, que son los más potentes AINES que tienen acción antitérmica. Luego encontramos la acción antiinflamatoria en algunos de estos AINES, que va a depender justamente de su actividad
ciclooxigenasa, ¿sí? Sobre la ciclooxigenasa, inhibiendo la ciclooxigenasa. Encontramos los potentes de esta acción antiinflamatoria, encontramos la indometacina, el naproxeno, la aspirina, que también entra dentro de los potentes, y nula acción antiinflamatoria, el paracetamol y el ketorolac, que tampoco tiene ningún tipo de acción antiinflamatoria. Y luego encontramos su acción como antiagregante plaquetario, que esto es lo que hacen, inhiben la síntesis de prostaglandinas y de los tromboxanos por inhibición de la ciclooxigenasa. Por supuesto, el más conocido de todos es el ácido acetilsalicílico como acción antiagregante plaquetaria. Tiene un efecto que se prolonga de 12 a 17 días, es un inhibidor irreversible. Y luego encontramos otros antiagregantes plaquetarios, pero donde su inhibición es reversible, o sea, su efecto dura mientras está circulante en sangre. Cuando desaparece su circulación en sangre, ya no hay más efecto como antiagregante plaquetario. Por supuesto, es útil en los procesos trombóticos, en las enfermedades coronarias y en las enfermedades cerebrovasculares. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de los antiinflamatorios no esteroides? Bueno, control agudo articular, el control del dolor agudo articular, del dolor musculoesquelético, de las cefaleas de diversas etiologías, en las dismenorreas, en los dolores de tipo visceral, en los postoperatorios, que en general utilizamos ketorolac y diclofenac. Luego vamos a ver cuando trabajen los opiáceos y esto que ya vimos en fundamentos de la escalera analgésica de la OMS, que primero comenzamos con los AINES. En general esto no es así en los postoperatorios inmediatos y de operaciones importantes, donde en general se comienza con opioides, ya sean débiles o fuertes, ¿sí? Pero si no, se utilizan en el postoperatorio. Los que más utilizamos en general es el diclofenac y el ketorolac. Se utiliza también para el dolor crónico, para el dolor oncológico, junto a opiáceos, vienen combinaciones, esto que trabajamos en las primeras clases de el sinergismo y esta acción combinada que potencia su acción terapéutica. Encontramos las asociaciones de codeína con paracetamol o de ketorolac con morfina. Se utilizan los procesos inflamatorios agudos y crónicos. También se utiliza para disminuir la inflamación ocular, porque tiene una gran ventaja sobre los antiinflamatorios esteroides. ¿Por qué? Porque no provocan aumento de la presión ocular, los AINES, ¿sí? Bueno, estos son un poco sus aplicaciones terapéuticas. Y un poquito para charlar muy cortito en relación a la farmacocinética de los AINES, podemos decir que tienen una absorción casi completa. La vía más usada es la oral. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena biodisponibilidad. Se aconseja en general tomarlo con alimentos, porque ahora vamos a ver que uno de sus efectos adversos más habituales es sobre la mucosa gástrica. Entonces se aconseja tomarlos con alimentos justamente para disminuir las molestias gastrointestinales que producen los AINES, y inclusive una de las cuestiones a tener en cuenta nosotros como enfermeras y enfermeros es la posibilidad que la persona, una vez que ha tomado uno de estos AINES, poder permanecer erguida, ¿sí?, durante unos 30 minutos. Porque esto evita la esofagitis.
circulan unidos a proteínas plasmáticas. Esto ya lo vimos cuando vimos toda la farmacocinética, cómo era el proceso de la distribución y cómo se unían a proteínas plasmáticas. Especialmente circulan unidos a la albúmina como proteína plasmática. Los AINES, vamos a ver que en relación a el embarazo se desaconseja su uso durante el embarazo, sobre todo en los 2 primeros trimestres, porque hay probabilidad de malformaciones fetales, y en el tercer trimestre por provocar relajación uterina, los AINES, con lo cual retrasa el trabajo de parto. También produce un cierre prematuro del ductus arterioso. Esto ya calculo que deben por ahí haber trabajado algo en materno-infantil, y si no, lo trabajarán en pediatría, pero produce esto, un cierre prematuro del ductus arterioso, que tiene que ver con la circulación fetal. ¿Esto qué traería aparejado? Traería aparejado una hipertensión pulmonar del recién nacido, y puede provocar hemorragias maternas. Entonces, en general se desaconseja su uso durante el embarazo. La mayoría, casi todos, están en categoría B, esto que trabajamos en la clase anterior, cuando que era esta categorización de los fármacos en la reunión que hicimos por Zoom en relación al embarazo. La mayoría son categorizados con categoría B en el primer trimestre, y algunos con categoría C. Y la mayoría tienen categoría D durante el tercer trimestre, ¿sí? O sea, totalmente contraindicados. En relación al pasaje a la leche materna de los AINES, pasa en muy bajas proporciones, pero se desconoce los efectos en el lactante de esta baja proporción de AINES que pasa a la leche materna. Por lo tanto, también se desaconseja su uso durante la lactancia. No quiere decir que esté totalmente contraindicado, pero se desaconseja su uso porque aunque pase en bajas proporciones, no se sabe el efecto, los alcances de los efectos en el lactante, y si hay que utilizarlo, lo que se aconseja es utilizarlo en la dosis terapéutica más baja posible, y evitar dar de mamar en las horas donde la concentración en leche es máxima. Bueno, luego vamos a ver precauciones que hay que tener con la administración de AINES. Hay que tener precauciones, por supuesto, en los pacientes mayores de 65 años. Ya un poco cuando trabajamos la farmacocinética vimos que es una de las variables que influyen en la distribución, en la metabolización y en la excreción de fármacos. En los adultos mayores esto está disminuido. En pacientes con dispepsia, si hay antecedentes de úlcera péptica, si hay una úlcera péptica activa, no se puede utilizar AINES, está totalmente contraindicado. Cuando hay trastornos renales o hepáticos, también hay que tener precauciones. Recuerden que la metabolización se realiza fundamentalmente a nivel hepático de los AINES, y la excreción es centralmente renal. Entonces hay que tener precaución cuando hay trastornos renales o hepáticos, si hay insuficiencia cardíaca, si hay asma. En relación a los efectos adversos estos son precauciones, ¿no? En relación a los efectos adversos de los AINES, el más común son las alteraciones gastrointestinales. En las leves puede aparecer gastritis, pirosis, dispepsia, dolor gástrico, diarrea, estreñimiento, y en los más graves aparecen úlceras de las mucosas, puede aparecer hemorragias digestivas.
y en quienes puede aparecer sobre todos estos efectos adversos más graves, sobre todo en los pacientes mayores de 60 años y con deterioro físico, que tienen empleo simultáneo de AINES con corticoides o con anticoagulantes, que, que usan alcohol, que fuman. Entonces, son los efectos adversos aparecen más notoriamente en estos pacientes. Los más lesivos de la mucosa gastrointestinal son el diclofenac, el ketorolac, el piroxicam, el ácido acetilsalicílico, la aspirina y el naproxeno. Y los menos lesivos de la mucosa son el paracetamol, el ibuprofeno y el meloxicam. Yo les doy algunos que son los que habitualmente más utilizamos en enfermería. En general, cuando los pacientes tienen indicación de antiinflamatorios no esteroides, se realiza protección gástrica, puede ser a través del omeprazol, ¿sí? Que se utiliza fundamentalmente para los procesos ulcerosos, para las úlceras, y si no, por eso se hace en general una profilaxis, sea con omeprazol, que ya lo van a ver, lo van a trabajar ustedes, que es un inhibidor de la bomba de hidrogeniones, o se utiliza ranitidina, y también en muchos casos se utiliza como profilaxis, si aparece úlcera durante el tratamiento con AINES, se utiliza el misoprostol, que es un análogo semisintético de prostaglandina E, pero tiene efectos adversos muy frecuentes, como son la diarrea y el dolor abdominal. Entonces, en general los pacientes abandonan el uso del misoprostol y esto se puede reemplazar sin ningún problema en la profilaxis con ranitidina. Bueno, por último vamos a ver las interacciones y luego, por supuesto, cuestiones a tener en cuenta desde enfermería cuando administramos AINES. Bueno, en relación a las interacciones que pueden tener la administración de AINES, tenemos que puede tener interacciones con las heparinas y con los anticoagulantes orales, con la warfarina. Una de las interacciones es que hay riesgo de que puedan aparecer hemorragias, por lo tanto hay que vigilar que sangre oculta en orina y en heces. Tiene interacción con las quinolonas que se usan en los casos de las convulsiones, con los diuréticos de ASA, directamente disminuye su efecto, ¿sí? Son antagonistas, disminuye el efecto de los diuréticos de ASA, con los inhibidores de los canales de calcio, que puede producir una hipercalemia, porque disminuyendo el efecto del inhibidor. En el caso del metotrexato y la ciclosporina, aumenta la toxicidad de estas drogas que se utilizan, del litio, de los hipoglucemiantes orales y de la insulina, puede aumentar su efecto, o sea que hay que tener un control estricto de la glucemia y probablemente modificar la dosis de administración tanto de hipoglucemiantes orales o de la insulina. Puede aumentar la concentración plasmática de los digitálicos, fundamentalmente de la digoxina. O sea, estas son interacciones farmacológicas de los AINES, otro de los puntos que vimos en relación a estas cuestiones que enfermería tiene que conocer de los fármacos, que son sus precauciones, sus efectos adversos, aparte de su indicación terapéutica, ¿no? De su acción terapéutica, las interacciones farmacológicas, como las contraindicaciones y la categorización de estos fármacos cuando estamos trabajando con embarazadas.
Y entonces puntos importantes para enfermería, un poco para redondear este tema. Eh, Saber que como analgésico se utiliza centralmente para el dolor leve moderado, si bien algunas veces se pueden utilizar para dolores moderados intensos, ya sea solos como el ketorolac o el metamizol, o asociados a codeína o a morfina. A codeína viene una presentación que es el Doloflix, que es codeína más paracetamol, lo cual hace que se potencie el efecto analgésico. Siempre administrar dosis altas no aumenta la efectividad del fármaco y se incrementan los efectos secundarios, esto que les contaba al principio, que no porque aumentemos la dosis va a haber mayor efecto analgésico. Entonces hay que administrar las dosis adecuadas, porque con esto disminuimos los efectos adversos de los AINES. Por supuesto que en el caso analgésico el fármaco es mucho más eficaz si lo administramos antes de que el dolor se convierta en intenso, ¿sí? Por eso es muy importante valorar a la persona que estamos cuidando, valorar con la escala del dolor y poder realizar la administración del fármaco para que sea mucho más eficaz antes que el dolor sea intenso, ¿sí? Que es parte de mantener la comodidad y la seguridad del paciente. Por supuesto que cuando actuamos ante el dolor hay que evaluar la eficacia del dolor, valorar el tipo, la localización, la intensidad del dolor antes y 1 o 2 horas después de haber iniciado el tratamiento, y si esta terapéutica para el dolor ha fracasado, hay que avisar al médico para determinar si, porque el dolor impacta directamente sobre la calidad de vida de las personas que cuidamos. Entonces hay que avisar al médico para ver si va a cambiar por otra droga, o lo va a dar en forma combinada con un opiáceo, por ahí con un opiáceo débil, para justamente poder disminuir el dolor de la persona que estamos cuidando. Saber que como antiinflamatorio son útiles tanto en la inflamación aguda como en la crónica, pero en esta última, en la inflamación crónica, sus efectos terapéuticos suelen verse recién a las 2 semanas de iniciado el tratamiento, y su máxima efectividad se va a dar a las 2 o 4 semanas. Entonces hay que valorar el dolor y el rango de movilidad de la persona que estamos cuidando. Como antitérmico hay que recordar justamente lo que veíamos antes, que solo ejercen su efecto antitérmico ante presencia de temperatura, ¿sí? Cuando la temperatura corporal está elevada, hay que comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, y administrar la medicación prescrita, controlar los signos vitales y los síntomas asociados que pueden aparecer ligados a la temperatura, como es la taquicardia y la diaforesis. También es muy importante que enfermería sepa que muchos de estos fármacos pueden prolongar el tiempo de hemorragia, incluso después de suspender el tratamiento, por ejemplo con la aspirina o con el naproxeno, que pueden reducir la hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos, el recuento plaquetario. En muchos casos es necesario monitorizar la función hepática. Recuerden que se metaboliza en el hígado y suele haber aumento de las enzimas hepáticas con una administración prolongada de AINES y una elevación de la fosfatasa alcalina. Entonces puede ser que haya que reducir las dosis. Ante las alergias hay quienes pueden tener reacciones alérgicas frente al ibuprofeno. Se han verificado muchas reacciones alérgicas o a cualquiera de estos AINES.
Entonces tenemos que estar atentas a los signos y síntomas que pueden denotar una reacción de hipersensibilidad, especialmente en los pacientes asmáticos y en alergias inducidas por ácido acetil salicílico y pólipos nasales. Y entonces, por supuesto, tenemos que disponer de todo el material necesario para tratarla. Ustedes ya calculo que lo han visto, ¿sí? Pero siempre debemos tener disponible en los lugares donde trabajamos y en nuestro cargo de paro para ante cualquier reacción que se transforme en un shock anafiláctico. La droga de elección ante un shock anafiláctico es la adrenalina. Entonces tenemos que siempre informar a la persona que estamos cuidando del propósito y la acción de cada fármaco que le estamos administrando. Hay que instruirlos y educarlos, sobre todo para el alta, en relación a la dosis, la vía, la duración de sus efectos, los posibles efectos secundarios de cada una de las drogas, cómo prevenir determinados efectos adversos o lesiones gastrointestinales o alteraciones renales que puede haber. Recuerden que su excreción es centralmente renal de los AINES. Los riesgos, por supuesto, siempre ante cualquier fármaco, los riesgos de la automedicación, o sea, todos estos son cuidados que debemos tener las enfermeras y los enfermeros ante la indicación médica de administración de antiinflamatorios no esteroides. Bueno, hasta aquí hemos llegado con los AINES. La próxima clase va a ser de vacunas. Igualmente es importante que ahora ustedes ya estén estudiando o hayan avanzado en toda la guía de preguntas para la primera evaluación parcial, que va a ser la próxima semana. Yo ya les voy a mandar un mensaje por el aula virtual de cómo va a ser el tipo de examen de evaluación parcial que les voy a tomar y cuánto tiempo va a estar habilitada para su realización. Bueno, espero que terminen muy bien su día y un abrazo enorme para todos.